Bien, hola. Vamos a continuar con neuroanatomía, la parte de tronco encefálico. Ya una vez que hemos comprendido la parte de médula espinal, especialmente la sistematización, ¿no? Especialmente las vías ascendentes, la vía del dolor, de la temperatura, la vía del tacto protopático, la vía táctil epicrítica y propioceptiva consciente. Esas son las principales vías ascendentes que deben recordar, porque tiene su aplicación directa en la práctica clínica como médico. El resto de vías, la verdad que un médico común no las evalúa, así que no tiene mayor sentido. Y sin duda alguna, de las vías descendentes, la más importante, la vía piramidal, o la vía córtico-espinal, la vía motora voluntaria, para poder comprender las debilidades musculares de orden neurológico y las parálisis. Entonces, esas vías tienen que conocerlas y ya las hemos revisado en médula espinal. Bien, continuamos ahora entonces con el tronco encefálico. Y cuando hablamos del tronco encefálico, nos estamos metiendo ya al cráneo, es decir, al encéfalo, ¿no? Recordamos que el sistema nervioso central tiene dos componentes, ¿no? El encéfalo y la médula espinal. Eso viene a ser el sistema nervioso central. Al hablar del tronco encefálico, estamos hablando ya de una parte del encéfalo. Entonces, por eso he puesto acá, órgano del sistema nervioso, componente del encéfalo, ubicado dentro del cráneo, por supuesto. Recordemos la anatomía del cráneo en la base. La base del cráneo tenía tres fosas: la fosa anterior, la fosa media, la fosa posterior, ¿verdad? El tronco encefálico junto con el cerebelo ocupan la fosa posterior de la base del cráneo. Como ven acá, ocupan la fosa posterior de la base del cráneo. Por eso que los TECs, los traumas cráneoencefálicos con alteraciones en fosa posterior, el paciente está en coma, definitivamente está en un Glasgow menor de 8, es decir, está en coma, y probablemente con pronóstico reservado o mal pronóstico. Vamos a ver por qué. Aquí está el tronco encefálico y el cerebelo. Dentro de la fosa posterior, el tercio anterior es ocupado por el tronco encefálico y los 2 tercios posteriores por el cerebelo. Eso es dentro de la fosa posterior. Muy bien, el tronco encefálico se divide clásicamente en 3 partes. ¿Se acuerdan? El mesencéfalo, la protuberancia, también llamada puente, y el bulbo. Del bulbo hacia abajo se va a continuar la médula espinal. ¿Correcto? Muy bien. En una vista anterior, cuando uno ve de adelante el tronco encefálico, lo que nota con extrema claridad es la clara división que hay entre sus 3 partes, es decir, mesencéfalo, protuberancia y bulbo. Se delimitan perfectamente por la presencia de 2 surcos. Ustedes ven acá un surco acá que separa el bulbo de la protuberancia y se llama surco bulbo protuberancial. Y otro surco acá que separa la protuberancia o puente del mesencéfalo, y por eso se llama surco pontomesencefálico. ¿Correcto? Entonces se ve claramente una división entre las 3 porciones. Eso se ve en la cara anterior, nada más. Muy bien. En la cara anterior empezamos con el mesencéfalo, es decir, esta parte superior. El mesencéfalo. ¿Qué vemos en la cara anterior del mesencéfalo? Vemos en primer lugar los pedúnculos cerebrales, ahí los he mencionado, PC, pedúnculos cerebrales, que son solamente 2. Existe solamente un par de pedúnculos cerebrales. ¿Y dónde se observan ellos? En la cara anterior del mesencéfalo. ¿Correcto? En la cara anterior del mesencéfalo. Los pedúnculos cerebrales, si ustedes observan bien, presentan unas líneas casi verticales. Y eso en la práctica real, cuando uno ve un tronco encefálico, tiene un tronco encefálico en la mano, también se ve. Presentan unas líneas casi verticales, lo cual indica que los pedúnculos cerebrales contienen puras vías en sentido vertical, puras fibras verticales. Específicamente, los pedúnculos cerebrales contienen puras vías descendentes, puros fascículos descendentes. Un fascículo es un conjunto de axones. ¿Recuerdan? Un conjunto de axones, eso es un fascículo. Los pedúnculos cerebrales contienen puros axones en sentido descendente. Y si son descendentes, ¿qué función tendrán? Motora. Puros fascículos motores. Los pedúnculos cerebrales contienen fascículos descendentes, fascículos motores. Eso quiere decir entonces que en un paciente con una lesión o probablemente un infarto en la región anterior del mesencéfalo,
Va a afectar los pedúnculos cerebrales y por lo tanto, ¿qué alteración tendrá el paciente principalmente? Tendrá una alteración motora, tendrá parálisis. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Por los pedúnculos cerebrales, por ejemplo, baja el haz piramidal. ¿Se acuerdan el haz piramidal o haz córtico espinal, principal fascículo motor? ¿Correcto? También baja otro haz, el haz córtico nuclear. También baja el haz córtico nuclear, que va de la corteza cerebral a los núcleos de los pares, a los núcleos motores de los pares craneales. El haz córtico nuclear, y que va a comandar los movimientos en la cabeza, los movimientos voluntarios en la cara, en la cabeza, porque la médula espinal trabaja del cuello para abajo. ¿Correcto? Entonces, eso es lo principal, los pedúnculos cerebrales. ¿Qué vemos entre los dos pedúnculos cerebrales? Una fosa, la fosa interpeduncular, por eso se llama así, fosa interpeduncular, la cual contiene o en la cual se observan, como he colocado acá, ven aquí adelante, ven una prominencia, un relieve. Esto se llama, en latín tiene este nombre, el tuber cinereum, que en castellano significa el tubérculo de color ceniza, ¿correcto? Y del cual se origina, acá está cortadito, ¿lo ven acá? Acá está cortadito, del cual se origina el tallo de la glándula hipófisis, el tallo hipofisiario, de la glándula hipófisis, ¿correcto? El tuber cinereum pertenece al hipotálamo, un componente del diencéfalo. Y de este tuber cinereum se origina el tallo de la glándula hipófisis, y por supuesto de acá va a colgar la glándula hipófisis, la cual han cortado acá. Detrás del tuber cinereum vemos dos relieves acá, dos eminencias redondas. Estos se llaman los tubérculos mamilares, ¿correcto? Los cuales también pertenecen al hipotálamo, y son estructuras fundamentales en un circuito. Hay un circuito cerebral, que lo van a conocer más adelante, hay un circuito cerebral que es el circuito de Papez. No sé si han escuchado, circuito de Papez, con Z, Papez. Es el circuito por el cual uno adquiere nuevos aprendizajes, nuevas memorias. Por ejemplo, lo que estás captando en este momento, en tu mente. Ya sabes de ahora en adelante que existe un circuito que permite captar las nuevas memorias, lo que uno capta mentalmente, ese aprendizaje, esa memoria, la capta. Hay un circuito cerebral que se llama el circuito de Papez, ¿correcto? O cuando, por ejemplo, alguien te da su número telefónico y no tienes dónde anotarlo, tu celular se apagó. Hoy en día los muchachos ya no piensan, el celular los reemplaza, cualquier cosa, ni su número propio se acuerdan, tienen que mirar en el celular cuál es su número, es decir, el cerebro cada vez está en más desuso. Pero los que aún todavía lo usamos, usamos mucho el circuito de Papez, es decir, memorizamos cosas, recordamos cosas, ¿correcto? Es, por ejemplo, si alguien te da su número y no tienes dónde anotarlo, no tienes el celular a la mano, no desesperes, tienes cerebro. ¿Estamos de acuerdo? Puedes recordar. Entonces, a ver, dime tu número. Entonces, tú te acuerdas en la mente. Ese número que tú vas repitiendo en tu mente para tratar de acordarte, está activando un circuito, el circuito de Papez, ¿correcto? De este circuito parte, uno de los componentes de este circuito, son los famosos cuerpos mamilares, que pertenecen al hipotálamo. Entonces, una lesión en estos cuerpos mamilares te va a afectar la capacidad de aprendizaje, te va a afectar la capacidad de adquirir nuevas memorias, nuevos aprendizajes. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Detrás de los cuerpos mamilares tenemos un espacio lleno de huequitos, se llama el espacio perforado posterior. Paradójicamente, y eso a veces lleva a confusión al estudiante recién que se inicia en estos estudios, lo lleva a confusión, porque dice, el espacio perforado posterior está en la cara anterior del mesencéfalo, ¿correcto?
No porque esté en la cara anterior del mesencéfalo es espacio perforado anterior, no. Se llama espacio perforado posterior porque si tú te vas más hacia arriba y hacia adelante, acá está el cerebro. Y aquí hay dos espacios perforados anteriores, ¿lo ven acá? Lo que pasa es que el cerebro ha sido levantado así, en sentido vertical, pero el cerebro baja de esta manera, así. Entonces, estos son los espacios perforados anteriores y el que está entre los pedúnculos cerebrales, en la cara anterior del mesencéfalo, es el espacio perforado posterior. ¿Correcto? Y por el cual penetran finos vasos sanguíneos que van a irrigar el mesencéfalo. Y bien, por la fosa interpeduncular sale el primer par craneal que sale por el tronco encefálico, es decir, el tercero. El tercer par craneal. El primer par de nervios que salen del tronco encefálico. Porque del tronco encefálico salen los pares craneales del 3 al 12. Del 3 al 12, excepto el 11. Y acá voy a discrepar con todos los maestros antiguos. El 11 no sale del tronco encefálico y tengo suficiente bibliografía para demostrarlo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, del tronco encefálico nacen o salen, y nacen, ¿no? Nacen y salen los pares craneales del 3 al 12, salvo el 11. Y por supuesto, el primero y el segundo no tienen nada que hacer con el tronco encefálico. ¿Ok? Entonces, ¿qué par craneal emerge o sale por la fosa interpeduncular entre los pedúnculos cerebrales? El tercer par craneal, el llamado el nervio oculomotor o motor ocular común. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. La protuberancia toma su nombre, protuberancia, toma este nombre porque es la estructura más prominente del tronco encefálico. Protuberancia o puente le llamaba el tal Barolius, ¿correcto? Protuberancia o puente. Esta protuberancia o puente presenta dos estructuras, o sea, dos relieves bastante pronunciados, los llamados rodetes protuberanciales o rodetes piramidales, ¿correcto? Rodetes protuberanciales o rodetes piramidales, ahí está, con RP, derecho izquierdo, ¿correcto? Entre los cuales se encuentra un surco ancho pero poco pronunciado, un surco ancho poco pronunciado en el centro. Eso se llama el surco basilar. Mira cómo se escribe basilar, con B grande, porque es surco de la base, eso significa. No es basilar con B chica y con C, esa es otra cosa. ¿Correcto? Surco basilar, surco de la base, porque esto está apoyado sobre la base del cráneo. ¿Estamos de acuerdo? Surco, por acá, por este surco, el surco se llama surco basilar porque por aquí circula una arteria, un tronquito, una arteria gruesa que se llama el tronco basilar, que es una arteria. La arteria basilar o tronco basilar, la arteria de la base del cráneo, por su nombre. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, perfecto. Luego, lateralmente, lateral a los rodetes piramidales tenemos, mira, ve, el quinto par craneal. El quinto par craneal, ¿cómo se llama? Trigémino, ¿verdad? El quinto par craneal, trigémino, el cual aparece con dos raíces, como pueden ver ustedes acá, dos raíces, una raíz gruesa, que es la raíz sensitiva, y una raíz delgadita, que es la raíz motora. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, no lo olviden. Ya está. Recordamos que el trigémino es principalmente sensitivo en la cara, ¿se acuerdan? Lo hemos visto en el capítulo cabeza. Y la raíz motora es principalmente para los músculos masticatorios, ¿verdad? Pero también es para los músculos suprayoideos como el vientre anterior del digástrico, el miloyoideo. También en el oído medio, para el músculo del martillo, ¿se acuerdan? Y también en el velo del paladar, para el músculo del periestafilino lateral o tensor del velo del paladar. Para esos los inerva. Para eso está esta ramita. Muy bien. Y luego llegamos abajo, al surco que separa el bulbo de la protuberancia. El bulbo de la protuberancia. Perdónenme, me estaba salteando. Lateral al quinto nervio, esta zona de acá, esta estructura de acá, que se va a meter hacia el cerebelo, ven ustedes, se mete al cerebelo, o sea, ya por fuera del quinto par, del quinto nervio craneal, acá hay una estructura que parece que viniera de la protuberancia y se mete al cerebelo. Estos son los pedúnculos cerebelosos medios.
pedúnculos cerebelosos medios. Así como te conté, ¿cuántos pedúnculos cerebrales hay? Solamente 2, un parcito nada más. Pero pedúnculos cerebelosos son 6. 3 pares de pedúnculos cerebelosos. 2 superiores, 2 medios, 2 inferiores. Los únicos pedúnculos cerebelosos que yo puedo ver de la cara anterior son los medios. Los únicos pedúnculos cerebelosos que puedo ver de la cara anterior son los pedúnculos cerebelosos medios, y son estas estructuras laterales a los rodetes piramidales por fuera del quinto nervio. Los pedúnculos cerebelosos superiores e inferiores se ven de atrás. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y luego tenemos este surquito, pa. ¿Se acuerdan? El surco bulbo protuberancial. ¿Correcto? Del cual a cada lado, en cada mitad, salen 4 nervios. 4 nervios salen, en total salen 8 nervios. Del surco bulbo protuberancial salen 8 nervios. ¿Estamos de acuerdo? 8 nervios. 4 pares, 4 a cada lado. Tenemos aquí el sexto nervio craneal. ¿Lo ven acá? El sexto nervio craneal. Luego sigue el séptimo nervio craneal. El séptimo nervio craneal sale con 2 ramas. Ahí están, por eso son 2 nervios acá. Sale el séptimo nervio, que es llamado el nervio facial, propiamente dicho. Y a su costado lateral a él ven un nerviecito más delgadito. Eso se llama, mira cómo se llama, acá está. Le llaman el séptimo bis. Séptimo bis o nervio intermedio de Greisberg. Nervio intermedio de Greisberg. Y por fuera, más lateral a todos, tenemos el octavo nervio craneal. ¿Correcto? Entonces en el surco bulbo protuberancial del centro hacia afuera salen 4 nervios a cada lado. A cada lado. El motor ocular externo o abducens nace del sur, justo encima de la pirámide vulvar. Por encima de la pirámide vulvar. El séptimo nervio facial y su hermanito, el séptimo bis o nervio intermedio de Greisberg, salen por encima de la oliva vulvar. Y el octavo, el vestíbulo coclear o cócleo vestibular, sale de la fosa lateral del bulbo, así le llaman. La parte más lateral del surco bulbo protuberancial. ¿Correcto? Muy bien, no lo olviden. Ahí están los pedúnculos cerebelosos medios, ¿verdad? Ahí los había señalado. Ya, muy bien. Bulbo, cara anterior del bulbo. ¿Qué vemos? En primer lugar vemos un surco. En el bulbo sí se ve claramente el surco medio anterior, ¿ven? Hay un surco medio anterior bien marcado en el bulbo. Pero justo a los costados del surco medio tenemos las famosísimas pirámides vulvares. Esas son las pirámides vulvares, famosísimas. Tal vez lo más conocido del tronco encefálico. Las pirámides vulvares. Están en la cara anterior del bulbo, justo a los lados de la línea media. ¿Por qué son tan importantes estas pirámides vulvares? Porque por aquí pasa la vía motora voluntaria. Por aquí pasa el fascículo córtico espinal, del cual ya hemos conversado. El fascículo córtico espinal. Y por eso es que al haz o fascículo córtico espinal se le conoce mundialmente como el haz piramidal, porque fue descubierto aquí, en las pirámides vulvares. ¿Estamos de acuerdo? Ese es su nombre, las pirámides vulvares. Por lo tanto, contienen puras fibras motoras, puras fibras descendentes también. Por ahí pasa el famoso haz piramidal o haz córtico espinal, que va de la corteza cerebral a la médula espinal y que está llevando la orden de movimiento voluntario del cuello para abajo. ¿Estamos de acuerdo? Recordamos un poco lo que ocurría con el haz córtico espinal cuando bajaba. ¿Se acuerdan cuando veíamos la vía en la clase anterior? El haz córtico espinal bajaba y al llegar a la parte más baja del bulbo, les conté, 80-90% de fibras cruzan hacia el otro lado, cruzan la línea media, el 80-90%, el 10% se queda en el mismo lado, pero 80-90% de fibras cruzan la línea media, ¿verdad? Eso es la famosísima decusación piramidal. Y por eso ustedes ven acá, se ve aquí una interrupción del surco. En el tercio inferior del bulbo
se ve una interrupción del surco del surco medio anterior. Se ve en el tríceps vébolo se ve una interrupción de este surco medio, ¿correcto? Y es porque el 80-90% de fibras del haz piramidal de un lado está pasando al otro lado. Más simple, el de la derecha está pasando al de la izquierda y el de la izquierda está pasando a la derecha. ¿Se entiende? Bastante simple. Por eso es, ¿ya? Muy bien. Luego tenemos las olivas vulvares, ahí la vemos, una formación ovoide, las olivas vulvares. Y luego, miren, con respecto a la oliva vulvar se describen surcos. Delante de la oliva hay un surquito, se llama el surco preolivar. Y detrás de la oliva hay otro surquito, surco retroolivar. ¿Estamos de acuerdo? Retroolivar. Por el surco preolivar sale el último par craneal, por el preolivar, acá está escrito. Delante de la oliva sale el último nervio craneal, el número 12, el hipogloso. ¿Ya? Y detrás de la oliva salen dos pares craneales, el noveno y el 10º. Aquí Netter, digamos que no ha cometido un error el autor, y esto está en la gran mayoría de libros, ¿correcto? No hay un error, pero tal vez lo que yo diría, acá falta precisión en este esquema de acá. Miren, por eso es que los maestros clásicos se equivocan. Lo digo así categóricamente, como hablaba Vesalio de Galeno, igual, están equivocados. ¿Cómo se llama? Piensan, dicen, detrás de la oliva vulvar salen el 9, 10 y el 11. No. Lo que pasa es que el 11, el par craneal número 11, el espinal accesorio, viene puramente de la médula espinal, viene de los segmentos medulares C1 a C5. ¿Correcto? Es de origen puramente espinal, por eso su nombre, el espinal accesorio. Es como decir el espinal supernumerario. ¿Me dejo entender? Este nervio espinal o accesorio nace de la médula espinal, de los 5 primeros segmentos cervicales, y cuando nace asciende, sube, como lo estamos viendo acá, sube, y se junta, pero no se mezcla a este nerviecito que ven acá hay un nerviecito. Esta primera ramita que ven acá, que la gente cree que es del 11, están equivocados. Es del 10. Esta ramita que ven acá es la rama motora del 10º nervio craneal. Es la rama motora voluntaria o somatomotora, revisen, del 10º nervio craneal. ¿Se entiende? ¿De qué se encarga? Esta rama del 10º nervio, el 10º nervio también tiene dos ramas. Esta rama gruesa que ven acá es de la rama parasimpática y sensorial del vago. En cambio, esta primera ramita que pareciera ser del 11, ¿verdad? Esta primera ramita es la rama motora del 10. ¿Qué funciones motoras voluntarias tiene el 10? ¿O no tiene funciones motoras voluntarias? Lo hemos visto. Capítulo de cuello. Laringe. Los laringios superiores, los laringios recurrentes. ¿Acaso la laringe yo no modulo los tonos de voz como a mí se me ocurre? Porque tengo actividad motora voluntaria sobre mi laringe. ¿Qué otro músculo voluntario se inerva el vago? Velo del paladar. ¿Se acuerdan? Velo del paladar, todos menos el periestafilino lateral están inervados por el vago. ¿Se acuerdan? El elevador de la úvula, el periestafilino medial, los palatoglosos, palatofaringeo, están inervados por el vago. Lo hemos visto. ¿Correcto? Entonces, yo les he enseñado eso, cuello, cabeza, por eso que les menciono el tema. Entonces, ahí está. ¿Está claro? Esta es la rama. Por lo tanto, el 11 viene, se aproxima y se junta a la rama del vago, pero no se mezcla, esta rama motor del vago, pero luego vuelve a bajar. Entonces, por eso les digo, el 11 tiene puro origen cervical, puro origen medular. ¿Estamos claros? ¿Se entiende? Si alguien tiene dudas de esto, lo invito a que revisen los libros de neurociencias de la Clínica Mayo de los Estados Unidos. ¿Correcto? Muy bien, siempre es bueno actualizarse. ¿Ya? Muy bien. Ya saben esto entonces. La vista posterior. ¿Cómo es el tronco encefálico visto de atrás? Lo primero que llama la atención cuando uno ve de atrás es la presencia de una fosa en forma de un rombo. Una fosita en forma de un rombo. Claro, evidentemente para ver al tronco encefálico de atrás, ¿qué tienes que hacer? Sacar al cerebelo. Porque el cerebelo te tapa todo.
¿correcto? Una fosa en forma de rombo se llama fosa romboidea, o también ese es el famoso cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo, ¿correcto? ¿Se entiende? Muy bien. Esta fosa romboidea o cuarto ventrículo está limitada, sus bordes lo forman los pedúnculos cerebelosos. ¿Cuántos pedúnculos cerebelosos hay? 6, 3 pares, les dije. Aquí están los pedúnculos cerebelosos superiores, ¿lo ven? Pedúnculos cerebelosos superiores. Aquí están los pedúnculos cerebelosos medios que vienen de adelante. Eran los únicos que yo podía ver de adelante, de los pedúnculos cerebelosos. Y aquí están los pedúnculos cerebelosos inferiores, que vienen de abajo. Pedúnculos cerebelosos superiores, medios e inferiores. Ellos forman los bordes de este rombo, clásicamente llamado la fosa romboidea o el cuarto ventrículo, pues. ¿Correcto? Y como podemos ver acá, en esta cara, visto de atrás, no es muy fácil distinguir qué parte pertenece al mesencéfalo, a la protuberancia y al bulbo. O sea, no hay una delimitación tan clara como si lo había en la cara anterior, ¿se acuerdan? Muy bien. Entonces, trazo unas líneas convencionales. Trazo una línea horizontal que pasa por el vértice superior del cuarto ventrículo. ¿Me dejo entender? Entonces lo que está por encima es el mesencéfalo. Luego paso otra línea que divide, como tiene el ventrículo tiene forma de rombo, otra línea horizontal que divide los dos triángulos. Triángulo superior, triángulo inferior. Y eso, la parte superior pertenece a protuberancia y lo que está abajo al bulbo. Es por eso que los autores clásicos, cuando hablan del cuarto ventrículo, lo separan en dos triángulos. Dicen el triángulo pontino y el triángulo vulvar. ¿Me dejo entender? Los autores clásicos separan al cuarto ventrículo en dos triángulos. El triángulo pontino es el triángulo del puente, la protuberancia es el superior, y el triángulo vulvar es el inferior. ¿Correcto? Muy bien, doctores. Y más abajo ya continúa la médula espinal. ¿Correcto? Nótese, y esto lo mencionaba claro, nótese que hay una porción del bulbo. Hay una porción del bulbo en esta cara, hay una porción del bulbo que no está dentro del cuarto ventrículo. Me dejo entender que está fuera del cuarto ventrículo. ¿Se dan cuenta? Con esto doy a entender claramente y con extrema seguridad de que el límite entre bulbo y médula en esta cara no es por el vértice inferior del cuarto ventrículo, no es acá, el límite es más abajo. El triángulo vulvar con las justas ocupa el tercio superior de toda la altura del bulbo. Por si acaso. ¿Está claro? Muy bien. Ya está. ¿Qué vemos aquí? En la cara posterior del mesencéfalo vemos 4 bolitas. ¿Los ven? Este es el mesencéfalo. Vemos 4 bolitas. Detrás del mesencéfalo hay 4 bolitas. Pues bien, así le llamaron los autores. ¿Cómo digo? Ponle bolitas. No, maestro, no se puede decir así ya. En latín, ponle colículos. Con C. Colículos. ¿Qué significa? Esferitas, bolitas, eso significa. Pero más bonito suena en latín, ¿verdad? Colículos, con C, colículos. ¿Cuántos son? 4. Tienen un nombre clásico también, los tubérculos cuadrigéminos. Cuadrigéminos. ¿Qué significaba cuadrigémino? ¿Qué significa trigémino? Los 3 gemelos. Cuadrigémino, los 4 gemelos. ¿Me dejo entender? Los cuatrillizos, en pocas palabras. Eso significaría cuadrigémino. Los tubérculos cuadrigéminos. ¿Estamos de acuerdo? Porque obviamente son 4, ¿no? O colículos. 2 superiores, 2 inferiores. ¿Estamos de acuerdo? 2 superiores, 2 inferiores. Estos tubérculos cuadrigéminos se van a proyectar lateralmente con lo que acá he puesto, los brazos conjuntivales. Los tubérculos cuadrigéminos superiores se proyectan hacia afuera con los brazos conjuntivales superiores y los cuadrigéminos inferiores con los brazos conjuntivales inferiores. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Para qué sirven los tubérculos cuadrigéminos? Los tubérculos cuadrigéminos superiores están relacionados a la vía óptica, a la vía visual. Relacionados a la vía óptica, a la vía visual. Son mediadores de las respuestas de ajuste de la mirada. ¿Qué
¿Qué estructura del ojo realizaba la acomodación para poder mirar de lejos o de cerca? Yo les enseñé ojo. ¿Qué estructura del ojo era la que se ajustaba para poder mirar de lejos o de cerca? El cristalino, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba ese fenómeno? Acomodación. Acomodación del cristalino. ¿Y esto era gracias a qué? ¿Quién hacía la acomodación del cristalino? Unos músculos, los músculos ciliares. ¿Se acuerdan? Entonces es la ventaja, pues, cuando uno les ha enseñado cabeza, ojo, todas estas cosas. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo se llama? Precisamente, cuando una persona de pronto, imagínate que estás por la calle y ocurre un suceso, escuchas un grito, ¡ah!, despavorido, alguien lo han atropellado de repente, varios metros más allá, escuchas un grito, o escuchas de repente, ¡pum!, un tremendo golpe, un carro se ha chocado contra un poste, porque estamos en una ciudad salvaje, así de claro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, automáticamente volteas y tus ojos automáticamente el cristalino se ajusta para poder mirar de acuerdo a la distancia. Esos ajustes que tú haces automáticos no son voluntarios. No son voluntarios. Tú miras, mueves la cabeza voluntariamente, pero tus ojos no se ajustan voluntariamente. Eso es involuntario. Y eso es mediado precisamente por los tubérculos cuadrigéminos superiores. ¿Estamos de acuerdo? Los ajustes posturales, es decir, enfocan los ojos hacia el objeto visual y además realizan la acomodación del cristalino. ¿Estamos de acuerdo? Y los tubérculos cuadrigéminos inferiores forman parte de la vía auditiva. Forman parte de la vía auditiva o vía acústica, también se le llama así. Forman parte de la vía auditiva o vía acústica. ¿Correcto? ¿Me han entendido? Entonces, eso es lo más importante, ¿ya? Y miren, debajo de los tubérculos cuadrigéminos o debajo de los colículos aparece el único par craneal que sale por la cara posterior del tronco encefálico. ¿Cuál es? Eso siempre te van a preguntar los neurólogos. El cuarto par craneal, el troclearo patético. Es el único par craneal que sale por la cara posterior del tronco encefálico. ¿Estamos de acuerdo? El único, ningún otro, todos los demás salen por delante. ¿Estamos de acuerdo? El cuarto par craneal, troclearo patético. ¿Por dónde sale? Por la cara posterior del mesencéfalo, por debajo de los tubérculos cuadrigéminos. ¿Correcto? Muy bien, nunca te olvides. Eso es lo fundamental. Ahora entramos al cuarto ventrículo. ¡Cuántas cositas! Yo tengo la suerte, les comento, de que enseño como docente invitado en la Universidad de San Marcos, en San Fernando, como docente invitado en el curso de neuroanatomía especializada para la especialidad de neurocirugía. Y cuando hablamos de cuarto ventrículo, nos tiramos 3 horas hablando de cuarto ventrículo. Es una rayadera tremenda. Pero, resumiéndolo, y lo fundamental que deben saber es lo siguiente. En el cuarto ventrículo, ¿qué vemos? Vemos acá el piso, en su piso dice acá. El piso, ¿quién lo forma? La cara posterior de protuberancia y bulbo. ¿Correcto? Es por eso que dividimos un triángulo pontino, que es el triángulo superior, y un triángulo vulvar, que es el triángulo inferior. ¿Correcto? Pero bien, miren, lo primero, lo básico, lo más. ¿Qué encontramos acá? Mira, ve. Primero hay un surco medio vertical, ¿no? Hay un surco medio que es vertical. Eso es lo primero que vemos. Luego, a los costados, ¿qué vemos? A cada lado, otros 2 surcos medios encorvados. ¿Ven ustedes acá? Unos surcos así, medios irregulares, ¿verdad? Estos se llaman los surcos limitantes. Actualmente se les llama así. Los surcos limitantes, derecho, izquierdo. Les comento que, clásicamente, a toda esta formación, mira, toda esta formación que se encuentra entre los 2 surcos limitantes, derecho, izquierdo, toda esta formación, desde el vértice superior hasta el vértice inferior del cuarto ventrículo, toda esta formación que ves entre los 2 surcos limitantes, derecho y izquierdo, todo esto se llama la eminencia media. La eminencia media. ¿Estamos de acuerdo? La eminencia media. ¿Ya?
Eso que tiene aspecto, tiene forma más o menos de una pluma, ¿no? Tiene aspecto, forma de una pluma, ¿verdad? Entonces, bien, esta es la eminencia media, toda esa estructura. Bien, dentro de la eminencia media, voy a resaltar lo principal nada más, como he escrito acá. Tenemos aquí, miren, estos dos relieves, los más notorios, los dos relieves más notorios. La porción más ancha, ¿ven estos relieves, estas dos estructuras? Creo que sí les he puesto siglas. Ese surco medio, los surcos limitantes, las eminencias teres. Acá está escrito, las eminencias teres. ¿Qué significa teres en latín? Redondas. Las eminencias redondas. ¿Estamos claros? Eminencias redondas, sumamente importantes en las patologías de cuarto ventrículo. Básicamente lo que debemos recordar que en la eminencia teres, en su interior, ¿quién forma este relieve? ¿Por qué hay este relieve? Porque adentro, en su interior, está el núcleo motor, perdón, claro, está el núcleo del sexto nervio craneal. El núcleo del sexto nervio craneal, el núcleo del abducens, ¿correcto? Y que está rodeado por las fibras motoras del séptimo nervio craneal. Este es un clásico de clásicos. Los maestros les gusta preguntar eso. La eminencia teres o eminencia redonda en el piso del cuarto ventrículo, ¿qué representa? ¿Qué contiene en su interior? El núcleo del sexto, el núcleo del abducens, rodeado por las fibras motoras del séptimo nervio craneal, es decir, del facial. ¿Correcto? ¿Se entiende? En algunos libros actuales, por temas de traducción, a esta eminencia teres, ustedes lo pueden encontrar en algunos textos actuales, le dicen el colículo facial. El colículo facial. Otros libros, no tan actuales, le dicen la eminencia abducens. ¿Me dejo entender? Si yo digo colículo facial, pues el estudiante va a pensar que aquí directamente está el núcleo del facial, y eso es un error. Si yo digo eminencia abducens, el estudiante va a pensar solamente que acá está el núcleo del sexto. Entonces, dado que esta es una región especial, donde está un núcleo rodeado de fibras de otro nervio, es por eso que yo prefiero conservar el nombre más clásico de todos, el nombre más antiguo, eminencia teres o eminencia redonda. ¿Estamos de acuerdo? Es el nombre más antiguo de todos. No me dice qué par craneal está ahí, es cierto, solamente me hace referencia a la forma del relieve, redonda, pero por lo menos no me lleva a confusión. Siempre hay que recordar que acá está el núcleo del sexto, rodeado de fibras del séptimo. ¿Ya? El mayor abraza al menor, recuerda, el 7 abraza al 6, lo rodea. Muy bien. Luego, hacia abajo, hacia la parte de abajo, tenemos, miren esa zona de ahí, ABI, que le he puesto acá, el ala blanca interna. Ala blanca interna. Los libros actuales le llaman el trígono del hipogloso, y está bien, ahí sí coincido, ahí sí acepto eso. Ala blanca interna, trígono del hipogloso. ¿Por qué? Porque a ese nivel está el núcleo del hipogloso, pues el núcleo del 12. El núcleo del 12, del par craneal número 12. ¿Correcto? Muy bien. Y más abajo, AG. ¿Qué cosa es? Ala gris. Ala gris. O también llamado área cinerea. Área cinerea con C. ¿Qué significa ala gris? Cinerea es color ceniza. ¿Qué cosa es ala gris? Es el núcleo ahí a ese nivel. Por si acaso, los libros actuales a esta ala gris, a esta área cinerea le llaman el trígono del vago. Más claro, ¿verdad? Y también estoy completamente de acuerdo con ese nombre, trígono del vago. ¿Correcto? Porque a ese nivel está el principal núcleo del vago, que se llama núcleo dorsal del vago. El principal núcleo del vago, a ese nivel. ¿Correcto? Núcleo dorsal del vago. El cual contiene, y esto es importante, el cual contiene al centro cardiorrespiratorio. El centro cardiorrespiratorio. ¿Estamos de acuerdo? Es por eso que siempre dicen que en el bulbo está el centro cardiorrespiratorio, ¿correcto? Esto se encuentra a nivel de la famosa ala gris. Ya está. Y finalmente por fuera, acá, miren ustedes, ahí,
el ala blanca externa. Ala blanca externa está en la parte más lateral, ala blanca externa. Los libros actuales le llaman trígono vestibular. Excelente nombre, está bien. Trígono vestibular. Es decir, porque a ese nivel están los núcleos vestibulares. Recordamos un poquito el oído interno, ¿se acuerdan el laberinto? Había una parte que era el caracolo cóclea y había otra parte que era el vestíbulo, que se unía con los conductos semicirculares. ¿Se acuerdan? El caracolo cóclea contiene el receptor ¿de qué? ¿De qué contiene? ¿Para qué sirve el caracolo la cóclea? Para la audición, pues, para escuchar. El órgano de corte y el receptor auditivo está dentro del caracolo cóclea. Entonces, cuando ustedes escuchan el término coclear, es referente a audición. Es como decir auditivo. ¿Me dejo entender? De ahora en adelante, coclear es auditivo. En cambio, el vestíbulo, en la zona de las crestas ampulares, donde se unía con los conductos semicirculares, el vestíbulo contenía los receptores ¿de qué? De equilibrio. Así es, de equilibrio, tanto estático como dinámico y de posición de la cabeza en el espacio. Entonces, cuando ustedes escuchan hablar el término vestibular, es hablar de, digamos, función de equilibrio. Entonces, este es el ala blanca externa, área vestibular, por eso se llama así, trígono vestibular, porque ahí están los núcleos vestibulares, los núcleos que reciben la información del vestíbulo que viene del oído interno. ¿Estamos de acuerdo? Y que van a procesar la información de equilibrio y postura de la cabeza en el espacio. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y por último, miren ustedes acá hay unas fibritas horizontales, ¿lo ven? Eso se llaman las estrías acústicas. Estrías acústicas, ¿correcto? No se compliquen la vida. Muy bien. Ya. El techo del cuarto ventrículo lo forman, miren ustedes, aquí este es un corte tipo sagital. Un corte tipo sagital, estamos viendo de perfil, ¿no? Acá vemos mesencéfalo, aquí vemos protuberancia, aquí vemos bulbo. Detrás el cerebelo. Y miren, acá está el cuarto ventrículo. Su techo lo forman así, dos laminitas, no sé si ven. Hay una lámina aquí arriba y una lámina aquí abajo, ¿lo ven? Hay dos laminitas, dos láminas muy pequeñas, muy delgadas, que separan el cuarto ventrículo del cerebelo. Esas láminas se llaman, la de arriba, velo medular superior o válvula de Vieussens. Y la de abajo, velo medular inferior o válvula de Taring. ¿Estamos de acuerdo? Así se llaman. Entonces son los famosos velos medulares. Forman el techo del cuarto ventrículo. El superior, válvula de Vieussens, el inferior, válvula de Taring. Y esto separa, obviamente con el cerebelo, están formando el techo del cuarto ventrículo. ¿Correcto? Muy bien. Eso es lo principal. Miremos lo de atrás. El velo medular superior, la válvula de Vieussens, es completamente cerrada. El velo medular superior o válvula de Vieussens es completamente cerrada. En cambio, el velo medular inferior, la válvula de Taring, como está escrito acá, tiene 3 aberturas. ¿Se dan cuenta? 3 aberturas. Las 2 aberturas laterales, con L de Luschka. Y la abertura media con M de Magendie. ¿Estamos de acuerdo? Esas son las aberturas que están presentes en las esquinas, en los vértices del velo medular inferior o válvula de Taring. Las aberturas laterales de Luschka y la media o de Magendie. Recuerden, lateral, Luschka L lateral, Magendie M media. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y para qué sirven estas aberturas? Por estas aberturas sale el líquido cefalorraquídeo, permiten la salida del líquido cefalorraquídeo del cuarto ventrículo y sale hacia el espacio subaracnoideo. Esa es una pregunta clásica en los exámenes de concurso. Te dicen, ¿por dónde ingresa el líquido cefalorraquídeo al espacio subaracnoideo?
ingresa al espacio subaracnoideo por los agujeros o las aberturas de Luschke y Mayendi. ¿Estamos de acuerdo? Por ahí ingresa. Ingresa al espacio subaracnoideo, pues sale del cuarto ventrículo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. No lo olviden. Ahí está, Luschke y Mayendi. Bien, nada más, no voy a decir más del cuarto ventrículo. Pasamos hacia abajo, miren ustedes aquí. Acuérdense que había una porción del bulbo por debajo del cuarto ventrículo. Es decir, terminando el cuarto ventrículo aquí abajo, aquí no comienza la médula. No, la médula está más abajo. Hay una porción del bulbo acá. Y vemos acá como unos cordoncitos. Este es el fascículo. ¿Se acuerdan el fascículo de Gol y Burdak? En médula espinal estaban en el cordón posterior, ¿se acuerdan? Estos suben hasta el bulbo, pues. Fascículo de Gol, este medial de acá, y fascículo de Burdak, el lateral. Y estos terminan en el tubérculo de Gol y tubérculo de Burdak. ¿Correcto? Muy bien, no lo olviden, no se rayen la vida. Bien, hemos terminado con la morfología del tronco encefálico. Voy a hablar ahora sobre los pares craneales, un tema sumamente importante, sumamente preguntado, tanto a nivel de la universidad en ciencias básicas como también en la evaluación neurológica. Cuando ustedes evalúen pacientes, parte del examen neurológico es saber evaluar los pares craneales. ¿Correcto? Bien, recordemos algunos tópicos principales nada más para no rayarse la vida. El tercer par craneal, llamado oculomotor o motor ocular común. ¿Por dónde emerge? Por eso he puesto ahí, emergencia. ¿Por dónde emerge? Emerge por la fosa interpeduncular. ¿Se acuerdan? Espacio perforado posterior. ¿Se acuerdan? Cara anterior mesencéfalo. ¿Por qué orificio de la base del cráneo salía? ¿Se acuerdan base del cráneo? Por la hendidura esfenoidal o fisura orbitaria superior. Ahí está el tercer par craneal. ¿Qué funciones tiene el tercer par craneal? Ahora compilamos todo lo que hemos hecho en cabeza. ¿Correcto? ¿Qué funciones tenía el tercer par craneal? El tercer par craneal, recuerden, tiene función motora y función parasimpática. En términos prácticos, ¿ya? En términos prácticos, estoy ultra resumiendo esto. Motora y parasimpática. ¿Cuál es su función motora? Recuerdan, el tercer nervio craneal inervaba al músculo elevador del párpado. Por lo tanto, su función es la apertura palpebral. Y además, la motilidad ocular, los movimientos oculares. Recordamos que de los músculos intrínsecos del ojo, que eran 6, ¿se acuerdan? Los 4 rectos y los 2 oblicuos. El tercer nervio inerva a 4 de ellos. No inerva al oblicuo superior, no inerva al recto lateral, pero sí inerva al oblicuo inferior, al recto superior, al recto medial y al recto inferior. Lo vimos en la clase de ojo. ¿Se acuerdan? Entonces, inerva a 4 de los 6 músculos extraoculares y además inerva al elevador del párpado. Por lo tanto, su función motora tiene que ver con levantar los párpados y mover los ojos. Esa es su función motora. ¿Correcto? ¿Cómo evalúo yo a un paciente? ¿Cómo quiero saber si en un paciente funciona correctamente el tercer nervio craneal? ¿Qué le voy a pedir? ¿Que comience a abrir los ojos? ¿Que mueva? No. Lo único que tengo que hacer al paciente es colocarme frente al paciente con un objeto, puede ser un puntero, un lápiz o la misma linterna que uno usa para evaluar a los pacientes. Le digo al paciente, señor, mire por favor, mire este objeto, y el paciente va a mirar así el objeto, ¿correcto? Y lo único que hago simplemente es, mire el objeto, no deje de mirar el objeto, lo único que hago es levantar el objeto. Nada más. Nada más. ¿Estamos claros? El examen neurológico no tiene que ser tanto circo. Simplemente con un movimiento así nomás simple, ¿qué he hecho? Lo que he hecho es que el paciente enfoque la mirada hacia arriba y hacia adentro. ¿Me dejo entender? Enfoque la mirada hacia arriba y hacia adentro. Si hace eso, doctor, le funciona el tercer par craneal. No hay vuelta que darle. El resto es circo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, funciona el tercer par craneal. Es decir, el paciente puede dirigir la mirada hacia arriba y hacia adentro. Suficiente. Funciona el tercero. No necesito más. ¿Está claro? Porque al hacer esto, a ver, díganme ustedes, ¿quién de ustedes puede levantar los ojos sin levantar el párpado?
No se puede. En el mesencéfalo hay núcleos, y no voy a entrar en tanto detalle, hay núcleos que permiten coordinar los movimientos. De tal manera, cuando tú levantas los ojos, automáticamente levantas el párpado. Uno puede levantar los párpados sin levantar los ojos, ¿cierto? Pero no puedo levantar los ojos sin levantar los párpados. ¿Verdad? Así que al pedirle al paciente simplemente que haga esto, automáticamente levantan los ojos y está levantando los párpados. Se acabó. Función tercero. ¿Qué más quieres? ¿Estamos claros? Por eso el examen tiene que ser rápido. Luego, ¿y qué más? Además el tercero tiene una función parasimpática. Función parasimpática. ¿Qué función parasimpática tiene? La famosa miosis. ¿Qué era la miosis? Disminución del tamaño de la pupila. Disminución del tamaño de la pupila. ¿Correcto? Eso es el tercer nervio craneal. Por lo tanto, si yo veo en un paciente, claro, al hacer esto, al hacer simplemente este movimiento, no solamente estoy corroborando que el paciente mueva hacia arriba y hacia adentro los ojos, sino que también levanta los párpados y aprovecho para ver las pupilas. Y las pupilas, si las veo normales, isocóricas es el término que usamos, es decir, del mismo tamaño, las veo normales, de un buen tamaño, del mismo tamaño, te enseño esta cañón. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende o no? Con un solo movimiento yo evalúo todo. ¿Está claro? Entonces, ese es el tercer nervio craneal. Por lo tanto, si esa es su función normal, en una lesión del tercer nervio, ¿qué manifestaciones habrán? Lo primero, caída del párpado. Que el párpado esté caído, ¿verdad? Que no puede levantar el párpado. Segundo, el ojo, como no puede ser llevado hacia arriba y hacia adentro, el ojo va a desviarse hacia abajo y con tendencia a irse hacia afuera. No hacia afuera, no, sino lateralmente, a eso me refiero. ¿Estamos de acuerdo? Hacia abajo y lateralmente. Lo cual hace, ¿cómo se llama cuando una persona tiene los ojos desviados? Estrabismo. Entonces se produce un estrabismo divergente, es decir, que se aleja del otro ojo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y además, ¿qué cosa hay? Tú levantas el párpado, o el mismo paciente se abre el párpado así para poder mostrarte, y vas a ver la pupila de ese ojo dilatada, fija ahí, dilatada, grande. Tú alumbras con la linterna y no responde a la luz. Midriasis que no responde a la luz. ¿Estamos de acuerdo? Ya, pues, ¿qué más quieres? Hasta el vigilante de la clínica dice lesión del tercer nervio craneal. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, simple. Entonces, así de claro, ahí está, ¿ve? Mire ese paciente, tiene ptosis palpebral izquierda, ¿correcto? Caída del párpado, ¿no? Les he puesto el término ptosis palpebral, caída. Ptosis es caída del párpado, ¿me dejo entender? Ahí vemos ptosis palpebral izquierda, caída del párpado izquierdo. El paciente se lo tiene que levantar con su propia mano, ¿ve? Abrirse los ojos, abrirse el párpado con su propia mano y miren el ojo. Estrabismo divergente franco. ¿Estamos de acuerdo? Desviación hacia abajo y hacia afuera, y no se ve claramente en la fotografía, ahí no se ve, pero la pupila está más grande. ¿Correcto? Midriasis. Entonces ya sabes, nunca te olvides, la lesión del tercero te da una triada: ptosis palpebral, estrabismo divergente y midriasis que no responde a la luz. ¿Está claro? Muy bien. El cuarto par craneal, ustedes saben que se llama troclearo patético. ¿Por dónde emerge? Es el único par craneal que emerge por la cara posterior del tronco encefálico. Recontra simple. Emerge debajo de la placa tectal. La placa tectal se le llama a los 4 tubérculos cuadrigéminos. A los 4 tubérculos se llama la placa tectal. A los lados del frenillo del velo medular superior. Es el único que sale por la cara posterior, ¿correcto? Muy bien. ¿Por qué agujero de la base del cráneo sale? Por la hendidura esfenoidal o fisura orbitaria superior. ¿Qué función tiene el cuarto par craneal? Para lo único que sirve el cuarto par craneal es motora. Inerva un solo músculo al oblicuo superior del ojo, nada más. Eso es para todo lo que sirve. Y por si acaso, si alguno de ustedes va a irse a España a postular al MIR de España, el examen de residencias médicas en España, siempre les encanta preguntar sobre pares craneales. ¿Cuál es el par craneal con la mayor cantidad de fibras? ¿Cuál es el par craneal con la menor cantidad de fibras? ¿Cuál es el par craneal más largo? ¿Cuál es el más corto? Eso les encanta preguntar a los españoles. ¿Estamos de acuerdo? El par craneal, el cuarto par craneal es el par craneal con la menor cantidad de fibras.
tiene alrededor de 3.400 fibras, 3.400 axones, ¿correcto? El de mayor cantidad de fibras, ¿cuál era? Se los dije, el segundo par craneal, el nervio óptico, de 1.000.000 a 1.200.000 fibras, se los dije cuando enseñé ojo. Y el de menor cantidad es el cuarto par craneal, que solo sirve para inervar al músculo oblicuo superior. ¿Y qué función realizaba el oblicuo superior? Se los dije, les puse una tablita donde están las funciones de los músculos oculares. Miren, no se compliquen la vida. Si yo quería evaluar al tercer par craneal, ¿qué le hago al paciente? Hago todo un círculo, levanta el párpado, baja el párpado, mueva para acá, mueva para allá. Te boto, por Dios, si haces eso. ¿Estamos de acuerdo? Lo único que tienes que hacer es, mire al centro, mire bien, una vez que estás asegurado que el paciente lo mira, levantas el objeto hacia arriba, ahí ves que levanta el par, funciona el tercero, ¿correcto? Si tú quieres saber si el cuarto par funciona, todo lo que tienes que hacer es, ni siquiera, si no tienes un objeto en la mano, señor, ¿puede mirarse la punta de la nariz? ¿Me dejo entender? Que el paciente mire la punta de su nariz, con ambos ojos, o uno por uno si quiere. Es decir, que el ojo lo lleve hacia abajo y hacia adentro. ¿Me dejo entender? O más fácil, señor, ¿puede mirarse los zapatos? Baja la cabeza, pero los ojos los enfoca hacia abajo. ¿Me dejo entender? ¿Ya? ¿Está claro? O simplemente pues agarras un objeto, míralo ahí, y lo bajas. Y tú ves que el paciente lo baja. ¿Correcto? ¿Se entiende? Es decir, facilito. Si yo quiero ver el tercer par craneal, le pido al paciente que mire hacia adentro y hacia arriba. Si yo quiero ver si funciona el cuarto, le pido que mire hacia adentro pero hacia abajo. ¿Está claro? Más fácil, imposible. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya saben. Eso es lo que hace el cuarto par craneal por medio del oblicuo superior. ¿Qué va a ocurrir si se altera el cuarto par craneal? Pues se va a paralizar el oblicuo superior. Se va a paralizar el oblicuo superior. Y si se paraliza el oblicuo superior, el ojo se eleva. Se eleva. El ojo se levanta. El ojo se eleva y generalmente, les digo por experiencia, el ojo del paciente se mantiene levantado y comienza a bailar entre hacia adentro, hacia afuera. Así se los digo por experiencia. Aunque los libros dicen que generalmente tiende a irse hacia afuera. Pero yo he visto generalmente que el ojo se queda arriba y mira que dice. ¿Estamos de acuerdo? Así debe ser. Entonces, bueno, esa es clásicamente la mirada patética. ¿Pues? La mirada patética. Clásicamente en la historia de la psiquiatría. Y por eso es que al cuarto par le pusieron el nervio del patético o el nervio patético. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bien. Y además, si el ojo se desvía para afuera, no hay mucho problema. Pero si se desvía para adentro, ¿qué ocurre cuando el ojo se desvía para adentro? Aparece la visión doble. Aparece la visión doble. Y eso se llama, lo que he puesto abajo, diplopia, que algunos libros lo mencionan. La diplopia o diplopía es la visión doble. Esto ocurre cuando se cruzan los campos visuales. Eso es cuando el ojo mira para adentro. Pero eso no siempre es... La diplopia en lesión del cuarto nervio no es permanente. Va a depender si el ojo se mueve para adentro. Pero lo que sí tú vas a ver claramente es que el ojo se va para arriba y no puede bajarlo. El ojo mira hacia arriba y no puede bajarlo. Eso es indiscutible. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahí está. ¿Ven? El ojo hacia arriba no puede bajarlo. ¿Ven? Le pide que... ¿Está claro? Ya está. El sexto nervio, me voy a saltar al sexto porque estoy hablando de los motores oculares. El sexto nervio craneal, ¿por dónde emergía, se acuerdan? Por el surco bulbo protuberancial. Surco bulbo protuberancial por encima de la pirámide vulvar. ¿Se acuerdan? ¿Por qué orificio de la base del cráneo sale? También por la hendidura esfenoidal. El sexto nervio craneal también tiene alrededor de 6.000 fibras nada más y solamente inerva un músculo al recto lateral del ojo. Es para todo lo que sirve el sexto nervio craneal. Inerva al recto lateral del ojo, nada más. Y recordemos, pues, ¿qué función tiene el recto lateral del ojo? Aleja la mirada de la línea media, abduce la mirada. Por eso se le llama motor ocular externo o abducens. Recto lateral del ojo. ¿Estamos de acuerdo? Es el que permite alejar la mirada de la línea media. Por lo tanto, si se paraliza o se lesiona este nervio, ¿qué va a pasar? Muy sencillo.
el ojo no puede alejar la mirada de la línea media. Es decir, con el ojo derecho no puedes mirar a la derecha, o con el ojo izquierdo no puedes mirar a la izquierda, es así de claro. Y en el peor de los casos, el ojo más bien se desvía para adentro. ¿Se entiende la idea? Entonces miren, bien fácil, y eso quiero que lo sepan para su examen neurológico, ¿correcto? En emergencia no perdemos tanto tiempo, pues hacemos la cosa muy rápido. Si yo quiero saber que el tercero funciona, ¿qué le pido al paciente? Que mire para adentro y para arriba. Si quiero saber si funciona el cuarto, ¿qué le pido al paciente? Que mire para adentro pero para abajo. Y si quiero saber si funciona el sexto, ¿qué le pido al paciente? Que mire para afuera. Señor, mire acá. Claro, es imposible mirar para afuera con los dos ojos a la vez. No eres un camaleón. ¿Estamos de acuerdo? Con un ojo mira para afuera y con el otro mirará para adentro. Luego vuelves a la línea media y evalúas el otro ojo. No hagas esto. ¿Estamos de acuerdo? Porque comienzan a aparecer movimientos involuntarios. Entonces, simplemente hacia afuera, regresas a la línea media y luego para el otro lado. Evalúas el otro ojo. ¿Está claro? El examen neurológico es muy concreto, pero tiene sus puntos, sus rituales. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, eso es el sexto nervio craneal. ¿Ya? Su alteración va a producir ¿qué cosa? Que el ojo se desvíe para adentro. Y si se desvía para adentro, eso se llama estrabismo convergente. En las lecciones del tercero veíamos el estrabismo divergente, en la del sexto vemos estrabismo convergente. ¿Estamos de acuerdo? Y si hay estrabismo convergente, aquí sí va a haber una diplopía permanente. Es decir, todo el tiempo los campos visuales están crudos. Entonces el paciente con lesión del sexto, ¿qué hace? Para no mirar doble, ¿qué hace? Se tapa un ojo. El paciente se tapa un ojo, se cierra un ojo para no mirar doble. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que hace. Muy bien, y ahí lo vemos, miren, miren este paciente, puede mirar con ambos ojos hacia la izquierda, ¿verdad o falso? Le pido que mire hacia la izquierda, ¿mira hacia la izquierda? Sí, correcto, ¿está bien? Ahora le pido que mire a la derecha. ¿Qué observan? ¿O no observan nada? ¿Qué observan? Que con el ojo derecho no puede mirar a la derecha. ¿Se dan cuenta? Ahí se queda el ojo. Entonces aquí está afectando el recto lateral derecho. Lesión del sexto nervio derecho. ¿Estamos de acuerdo? Claramente. Muy bien, doctores. El quinto nervio. Ya acabamos con los músculos que inervan, que movilizan el ojo. Pasamos al quinto nervio. ¿De dónde salió el quinto nervio? Sale de la cara anterolateral de la protuberancia, ¿no? Lateral a los rodentes piramidales. ¿Verdad? El quinto nervio sale con dos raíces, una raíz gruesa que es sensitiva y una raíz delgada que es motora. La raíz gruesa, la raíz sensitiva, va a formar el famoso ganglio de Gasser. ¿Se acuerdan el ganglio semilunar? Ganglio de Gasser, que es sensitivo, y del cual se desprenden las tres famosas ramas del trigémino. El quinto 1, llamado nervio oftálmico, el quinto 2, el nervio maxilar o maxilar superior, y el quinto 3, el nervio mandibular o maxilar inferior. ¿Correcto? Y cada una sale por un orificio distinto de la base del cráneo, ¿verdad? El quinto 1 sale por la hendidura esfenoidal u fisura orbitaria superior. El quinto 2 sale por el agujero redondo mayor, o agujero redondo a secas también le llaman ahora. Y el quinto 3 sale por el agujero oval. Lo curioso es que por este mismo agujero, el agujero oval, sale el quinto 3 y también sale la rama motora. ¿Correcto? Sale la rama motora del trigémino y sale el quinto 3. Y después de salir, se juntan, ¿correcto? Y ya se vuelve mixto. ¿Está claro? ¿Cómo me gusta esa campanita? Pero eso cobra Navidad. Está bonito, está bonito. ¿Está claro? Entonces, sale y se transforma en mixto. ¿Quedó claro? Muy bien. Ya está. Ya en resumen, ¿qué funciones tiene el trigémino para no entrar en tanta rayadera? La principal función que se le reconoce al trigémino, y nunca lo olviden,
Nunca lo olviden para su examen neurológico. La principal función que se le reconoce al trigémino es la sensibilidad de la cara y sensibilidad de las meninges. ¿Se acuerdan? Ya, no lo olviden. Recordamos, ¿no? El quinto 1, quinto 2, quinto 3, los territorios en la cara. Eso lo vimos en el capítulo de cabeza. Además, las arcadas dentarias. Superior por el quinto 2, la inferior por el quinto 3. La córnea y la esclera. ¿Quién da sensibilidad a la córnea y a la esclera? Que es la túnica más externa del ojo, ¿se acuerdan? Y además que tiene gran sensibilidad. Dicho sea de paso, ¿quién da la sensibilidad a la córnea? Los nervios ciliares largos. ¿Ya? La córnea y la esclera, su sensibilidad depende de los nervios ciliares largos, que son ramas del nervio nasociliar. Son ramas del nervio nasociliar y que nace del quinto 1. ¿Estamos claros? No lo olviden. Muy bien. Paladar, sensibilidad del paladar, ese es el quinto 2. Y la lengua, 2/3 anteriores por el nervio lingual, ¿se acuerdan? Del quinto 3. Pero el trigémino también tiene función motora. Los músculos masticatorios, ¿se acuerdan? Temporal, macetero, temporal, pterigoideo, lateral y medial. Además, el músculo del martillo, ¿se acuerdan? El músculo que permitía parar la oreja, escuchar mejor los sonidos que estaban lejanos o bajitos, ¿se acuerdan? El que tensaba la membrana timpánica. Ese. Los libros actuales, al músculo del martillo, por si acaso, al músculo del martillo lo encuentran con el nombre de músculo tensor del tímpano. Músculo tensor del tímpano, por si acaso. ¿Ya? Entonces este inerva por el trigémino. Muy bien, miren acá. ¿Qué observan en este paciente? En primer lugar, lo que se observa en este paciente es la facies, es decir, la expresión de dolor. La expresión dolorosa. Efectivamente, la patología, digamos, más frecuente del trigémino, y los invito a que revisen, lean internet, hay bastante información, es la neuralgia del trigémino. ¿Han escuchado? La neuralgia del trigémino es terrible, ¿eh? Terrible. Es un dolor bastante agudo, bastante insoportable, que incluso al paciente lo llevan al suicidio. No todos se suicidan por depresión, por si acaso, es un 80%. Es la causa más frecuente, la depresión aguda, sin duda. Pero también hay un 20% de pacientes que tienen pues patologías insoportables. ¿Estamos de acuerdo? Y una de ellos es la neuralgia del trigémino. ¿Está claro? Muy bien, entonces, ya saben. La neuralgia del trigémino es un dolor de muelas. ¿Algunos han tenido un dolor de muela? Pero irradiado en todo el territorio del trigémino. Entonces, bien, la fase es dolorosa. Lo primero, porque es un nervio sensitivo, acuérdense, principalmente. Pero además también va a haber hipoacusia de conducción, es decir, el paciente no va a escuchar los sonidos bajitos o los lejanos. ¿Por qué? Porque no puede tensar el tímpano, porque está alterado el músculo del martillo. Y además va a tener alteraciones masticatorias. Miren cómo está la mandíbula del paciente, ¿lo logran ver? ¿Está simétrica o asimétrica? Hay una asimetría, ¿ven ustedes? Miren los ángulos de la mandíbula. Miren los ángulos de la mandíbula, ¿ven acá? No sé qué pasa con esto que está. Creo que acá está mejor. Ahí está. ¿Ven? Los ángulos de la mandíbula asimétricos, ¿verdad? En la zona derecha, la región maceterina derecha se ve aplanada, atrofiada. Entonces, cuando yo veo la región maceterina derecha atrofiada, yo digo está afectado el trigémino derecho, de frente. ¿Y la mandíbula hacia dónde se desvía? ¿Se desvía hacia el lado sano o hacia el lado enfermo? Se desvía al lado enfermo. La mandíbula se desvía al lado enfermo, ¿por qué? Porque los pterigoideos, ¿se acuerdan? Los pterigoideos mueven la mandíbula hacia el lado contrario. Eso les dije. Hacen diducción, se llamaba eso, o lateralización contralateral. Entonces la mandíbula se desvía al lado enfermo, al lado alterado. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, es el trigémino. El facial, el séptimo nervio. El facial. ¿Por dónde emerge? Surco bulbo protuberancial. Por encima de la oliva, por encima de la oliva. Recordamos que tiene dos ramas, el nervio facial propiamente dicho y el nervio intermedio de Greisberg. ¿Se acuerdan?
Y estos dos nervios salen por el conducto auditivo interno. Salen por el conducto auditivo interno. ¿Me dejo entender? Por ese agujero. Cuando estos nervios se meten al conducto auditivo interno, ¿correcto? Van a recorrer dentro del hueso temporal. Van a tener un largo recorrido dentro del hueso temporal. En efecto, en el 2016 hubo una pregunta del MIR de España. Los españoles les gusta preguntar sobre pares craneales y algunas características especiales. Dicen, ¿cuál es el par craneal de mayor recorrido dentro de un conducto óseo? Eso fue la pregunta que hicieron. ¿Cuál es el par craneal de mayor recorrido dentro de un conducto óseo? Es el séptimo nervio craneal, el facial. Precisamente cuando el facial se mete por el conducto auditivo interno, se mete al hueso temporal. Se mete al temporal y ahí hace un largo recorrido dentro del hueso temporal. En efecto, el conducto que tiene el hueso temporal, que hay dentro del hueso temporal hay un conducto para el nervio facial, se llama conducto de Falopio. Así se llama, conducto facial o conducto de Falopio. ¿Estamos de acuerdo? El conducto facial o conducto de Falopio es el conducto por donde recorre el nervio facial dentro del hueso temporal y es el recorrido óseo más largo que hace un par craneal. ¿Correcto? Muy bien. Estando dentro del hueso temporal, el nervio facial comienza a soltar sus primeras ramas. ¿Estamos de acuerdo? Dentro del hueso temporal, suelta sus primeras ramas. Pregunta, ¿cuál es la primera rama del nervio facial? Ahí están, en perfecto orden. La primera rama es el nervio petroso mayor. La segunda, el nervio del músculo del estribo. ¿Con qué otro nombre se conocía el estribo? ¿Se acuerdan? Que en los libros actuales lo mencionan, estapedio. Pues el nervio del músculo del estapedio. Por si acaso es lo mismo. El nervio cuerda del tímpano es la tercera rama. Luego viene la rama sensitiva, que los libros clásicos le dicen la rama anastomótica con el 10º nervio craneal, pero los actuales ya lo han desterrado. ¿Correcto? Le dicen la rama sensitiva del facial, perfecto. Y termina, la última rama es la rama motora, la que va a la cara para dar los músculos mímicos. Esa es la última rama. ¿Qué función tiene cada una? El nervio petroso mayor, recordamos, estimula la secreción de la glándula lacrimal y de las glándulas mucosas de los senos paranasales. Eso es lo que hace el nervio petroso mayor, ¿correcto? Parasimpático. El nervio del músculo del estribo inerva pues al estribo y se contrae cuando el sonido es muy alto, muy intenso o muy cercano, ¿se acuerdan? Para separar al estribo de la ventana oval y evitar que los líquidos del oído interno dañen el órgano auditivo de Corti. Lo dije en la clase de oído. La cuerda del tímpano es parasimpática y sensorial. Parasimpática, estimula la secreción de las glándulas salivales, submandibular y sublingual. Y además es sensorial. La cuerda del tímpano recoge los sabores, recoge la percepción gustativa de los 2/3 anteriores de la lengua. La rama sensitiva del facial, que no tiene mucho tiempo de describirse así, es la que daba sensibilidad a la concha acústica. ¿Te acuerdas? La zona de Ramsay-Hunt. ¿Te acuerdas que te decía cuando tú ves un paciente con parálisis facial, revísale la oreja? Y por último, la rama motora es la que va a inervar los músculos mímicos, los músculos de la expresión facial. Entonces, ahí están, esas son las ramitas, ahí las tienen señaladas, muy bien. Para evaluar al facial, todo lo que le pido a un paciente es que haga 6 gestos.
6 gestos para estudiar a todos los músculos de la mímica facial. Los músculos de la mímica facial son 43, recordamos, son bastantes. Son 43, 22 pares y 1 impar. Por lo tanto, con un solo movimiento es imposible evaluar a todos. ¿Está claro? Pero lo mínimo, comprobadamente demostrable, son 6 gestos, nada más. ¿Estamos de acuerdo? Que levante las cejas, que frunce el ceño, que infle la boca, que protruya los labios como que va a dar un beso o silba, que sonría mostrando los dientes y por último que apriete los párpados, que cierre los párpados. Observa, cuando tú a un paciente le pides que abra los párpados, ¿qué par craneal estás evaluando? Cuando yo le pido a un paciente que abra los párpados, estoy evaluando el tercer par craneal. Y cuando le pido que cierre los párpados, estoy evaluando al séptimo. ¿Está claro? Para eso sirve la neuroanatomía básica. ¿Está claro? Muy bien, entonces nada más. ¿Ya? Pero el facial también tiene función parasimpática, secreción de las glándulas lacrimales y mucosas paranasales. Eso es por el nervio petroso mayor. Secreción salival, glándula submandibular y sublingual. Eso es por el nervio cuerda del tímpano. ¿Está claro? Función sensorial, gustativa, percepción de los sabores en los 2 tercios anteriores de la lengua. Eso también es por la cuerda del tímpano. Sensitiva, la concha acústica y la parte externa del conducto auditivo externo. Esa era la zona de Ramsay-Hunt. ¿Se acuerdan? Y la función motora, músculo del estribo y los músculos de la expresión facial. Sumamente sencillo. ¿Está claro? Muy bien. Su alteración, la lesión del facial puede afectar todo esto. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Ya? Muy bien. Sequedad corneal por falta de lágrimas, sequedad de mucosa nasal, etc. Muy bien. Ajá, miren acá esta paciente, creo que lo vimos en la clase de cabeza, ¿no? Sí, esto lo vimos. Una parálisis facial derecha. Cuando ustedes vean, y eso sí debe quedarles claro, cuando ustedes vean una parálisis facial, ¿correcto? Periférica o parálisis de Bell, así se llama. La parálisis es desde la frente hasta el mentón, se los voy diciendo con claridad. Si ustedes ven un paciente, por ejemplo, ¿no? Hace poco, no voy a mencionar nombres ni cosas por el estilo, pero hace poco salió en las noticias, ¿no? Que un personaje conocido de la política, ¿no? Fue hospitalizado en una clínica por una parálisis facial, ¿verdad? Y los médicos le comenzaron a hacer exámenes para descartar ¿qué cosa? Derrame cerebral, ¿verdad? Derrame cerebral. Depende del tipo de parálisis facial. Si un paciente de pronto viene con una parálisis facial periférica, como ustedes ven acá, ven, periférica o parálisis de Bell, la parálisis es desde la frente hasta el mentón. Desde la frente hasta el mentón. Aquí la lesión, como dice su nombre, es periférica, es en el recorrido del nervio facial. Ha agarrado alguna parte del nervio facial, del recorrido. ¿Me dejo entender? Entonces aquí no voy a pensar en lesiones intraparenquimatosas, es decir, lesiones que están dentro del cerebro, lesiones que están dentro de la estructura. No puedo pensar de pronto en un derrame cerebral, eso realmente es raro. Los derrames cerebrales debutan de otra manera. Y les voy a explicar cómo. ¿Está claro? Pero cuando sospechas, si hay parálisis facial periférica, también debe existir parálisis facial central. ¿Correcto? Y esas sí son más peligrosas. En una parálisis facial central, doctores, la parálisis es por debajo del ojo. Por debajo del ojo. Aunque hay menos manifestación en la cara, uno piensa que es más inocua. Ah, no, la frente está bien, es una parálisis. No, estás cometiendo un error severo. ¿Estamos de acuerdo? Y siempre he dicho, en medicina no saber es criminal. No saber es un crimen. ¿Estamos de acuerdo? En medicina, en emergencias peor. Entonces, no, una parálisis facial central es la parálisis por debajo del ojo. Por debajo del ojo. ¿Me dejo entender? Se desvía el labio, la comisura labial, etc. Entonces, ahí sí, le comienzo a pedir exámenes intracraneales. Le comienzo a pedir tomografía, cosas por el estilo, porque aquí la lesión es central. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí, ahí sí sospecho.
Estamos claros, ese es el objetivo central. Y por si acaso, ¿no? ¿Cómo reconocer a un paciente que puede tener un preludio de derrame cerebral? Es un paciente, generalmente ocurre a estas horas, ¿eh? A estas horas, generalmente, entre las 10 de la mañana y 1 de la tarde, es la hora de los infartos también. ¿Estamos de acuerdo? Con más frecuencia. Puede suceder a cualquier hora, pero esta es una hora bastante... ¿Por qué? Porque el organismo, ustedes han visto en fisiología endocrinológica, los ritmos circadianos. La mayor descarga adrenérgica del cuerpo es entre estas horas, mediodía, por ahí. Entonces, un paciente, de pronto, un adulto mayor está en su casa, ha desayunado y está... A veces desayunan tarde, 9, 10 de la mañana, o a veces se quedan ahí haciendo alguna actividad y de pronto ves que se le desvía la boca. Se le desvía la boca. No puede hablar, no puede pronunciar palabras, o peor aún, si comienza a paralizarse una parte del brazo o la pierna. Ahí sí, de frente, esa triada, parálisis facial, afasia, dificultad para expresar lenguaje y parálisis corporal, llévalo corriendo a una emergencia. Si es un infarto cerebral, créeme, se puede salvar dentro de las 3 primeras horas. ¿Estamos de acuerdo? 3 primeras horas. Entonces ya sabes. ¿Está claro? Muy bien.